Bien, pues lo siguiente es darle movimiento al suelo y al cielo. Entonces vamos a comenzar con el suelo y voy a poner aquí lo que vamos a hacer y ahora después se lo explico para que ustedes lo entiendan de manera más gráfica. Bueno, el funcionamiento es el siguiente. Hemos dicho que tenemos varias fracciones a lo largo de toda la pantalla. Vamos a imaginar que esto es una fracción. Aquí tengo dos. Esto para que ustedes vean qué posición es la que está ocupando la fracción al inicio y esta es la fracción, pero esta la tengo como referencia de qué es lo que está ocupando al inicio. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cada fracción la vamos a desplazar, tengan en cuenta dónde estaba al inicio, la vamos a desplazar y cuando llegue al desplazamiento de haber hecho todo el movimiento completo, la volvemos a colocar donde estaba y la continuamos desplazando. Y así, repetitivamente, de forma constante. Esto es lo que estamos haciendo. En realidad no movemos todas, porque si moviéramos todas, llegaría un momento en el que la que está más a este lado se desplazaría todo tanto y quedaría el hueco del fondo. Es como si hiciéramos desaparecer todo el suelo. Entonces, lo que hacemos es, lo movemos hasta el borde y lo colocamos al principio para que nunca haya un espacio de suelo que nos falte por haber desplazado todo. ¿Ok? Así que eso es lo que tenemos que hacer con el suelo y con el cielo. ¿Cómo hacemos eso? Venga, pues empezamos entonces a escribir el código. Aquí, en la parte de textura de suelo, aquí vamos a crear la animación. Entonces, vamos a poner aquí, creamos una variable con el movimiento de suelo, que va a ser una acción, donde vamos a mover este elemento sobre el eje horizontal. Así que aquí tenemos que poner en primer lugar cuál va a ser el desplazamiento que va a tener, y el desplazamiento va a ser en sentido negativo para que se vaya hacia la izquierda de la pantalla y dé la sensación de que el pájaro avanza. Si lo pusiera en sentido positivo, el suelo es como si fuese hacia adelante y parece que el pájaro va hacia atrás. Entonces tenemos que desplazarlo hacia la izquierda de la pantalla. Lo que tenemos que desplazar es la textura del suelo, la anchura que tenga. Así que el size .width. Ok, ese es el desplazamiento que va a tener. En el eje vertical no va a tener desplazamiento, se va a quedar igual. Y la duración que va a tener va a ser de 0.01 por cada uno de los tamaños que tenga la textura del suelo. Así que aquí size.width. Ok, ya lo tengo. Así hemos creado el movimiento. Ahora, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Hemos dicho que una vez que esto avance, hay que regresarlo a su posición original. Entonces aquí vamos a poner el var, ponemos aquí el reset suelo y establecemos de nuevo una acción de movimiento en el eje horizontal, donde el desplazamiento que va a tener en ese sentido va a ser del ground, de la textura del suelo, el tamaño con la anchura. Es decir, si antes le hemos restado en sentido negativo, ahora lo que hacemos es en sentido positivo desplazarlo tanto como tenga de anchura. ¿Ok? Así que esta es la diferencia. Aquí antes estábamos desplazando en sentido negativo y ahora en sentido positivo. Desplazamiento vertical, pues ya sabemos que va a ser 0. Y la duración, esto queremos que lo haga al instante, para que el usuario no perciba qué es lo que estamos haciendo. Así que al instante le ponemos duración 0. En realidad lo que estamos haciendo es cada fragmento desplazarlo y regresarlo. A efectos visuales es como si todo se moviera, pero eso es mentira. Estamos engañando al ojo con esa sensación. Bueno, pues esto es lo que estamos haciendo aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que esto tenemos que repetirlo de forma indefinida, de manera que esto tenemos que hacerlo constantemente. Así que me pongo aquí el var movimiento suelo constante. Y este movimiento suelo constante lo que hacemos es hacer una acción donde vamos a repetir una acción forever. ¿Y qué acción vamos a repetir? Pues la secuencia de poner la secuencia, secuencia de moverlo y regresarlo a donde estaba antes. Así que eso que estamos aquí haciendo es el movimiento del suelo, movimiento suelo, y luego el reset suelo. Ahí está. Esa secuencia es la que vamos a estar haciendo de manera indefinida por siempre. Y aquí me sale un error en la parte de movimiento suelo, así que algún problema de sintaxis debo tener.
me señala que es aquí. A ver, déjenme que lo revise. Ya sé el error, y es que aquí en la duración tengo que hacer un casting, tengo que transformar todo eso, a ver, déjenme, de tipo NSTimeInterval, eso es, aquí. Tengo que poner lo que sea de ese tipo, así que voy a cerrar aquí el paréntesis. Y ahora ya se me tienen que ir los errores. Perfecto, ya se van los errores. Ok, ¿todo bien? Y ahora ya lo único es que esta animación se la tenemos que establecer aquí a la fracción para que la vaya haciendo. Entonces, fracción, le ponemos el run action y lo que le estamos haciendo es que haga el movimiento del suelo constante. Guardamos, ejecutamos y vamos a ver ahora sí cómo el suelo, ahí lo vemos que el suelo se va desplazando, mientras que el cielo queda quieto. Bueno, pues con el cielo hacemos exactamente lo mismo. Ya que tenemos la idea captada, es cuestión de prácticamente repetirlo, así que me voy a copiar aquí este código, lo copio, me vengo para acá y aquí debajo del cielo se lo voy a poner y le cambio los nombres. Este va a ser movimiento de cielo, el reset cielo y el movimiento de cielo constante. Con una variante, bueno, por supuesto aquí las texturas que utilizamos son las texturas del cielo, no las del suelo, así que esto lo voy a copiar y lo voy a pegar para hacer el reemplazo. Bien, y esto ya aquí, lo que tenemos que hacer, igualmente, la secuencia, que sean las correspondientes, pero vamos a hacer una cosa diferente. Aquí también se lo vamos a añadir, que la fracción haga el run action del movimiento de cielo constante. Perfecto. Lo que queremos es que, puesto que el suelo y el cielo van a una velocidad diferente, mientras que aquí hemos dicho que la velocidad con la que se iba a ejecutar es de 0,01, pues en este caso vamos a darle otra velocidad, que va a ser la velocidad 0,05, para que tenga un movimiento diferente. Así que esto se lo lanzamos y ahora vamos a ver que el fondo va avanzando más lento, mientras que el suelo, que lo tenemos más de frente, avanza más rápido. Así da sensación también de profundidad. Si se dan cuenta, le hemos cambiado la velocidad y cada uno va a una velocidad diferente. Bueno, pues ya la cosa está quedando muy vistosa. Lo siguiente que vamos a ver pues tiene que ver con la gravedad del pájaro, cómo hacer para que el pájaro pues pueda moverse, y eso es lo que vamos a empezar a administrar a partir de ahora. Así que espero que te estén gustando los vídeos y continuamos con el desarrollo.